Hola, ¿cómo les va? Aquí estoy nuevamente para tratar de explicarles a ustedes cuáles son los conceptos que conforman nuestra teoría neurofisiológica en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de la articulación temporomandibular. Este es el módulo cuarto y les aconsejo que aquellos que no hayan visto los anteriores los busquen a fin de poder tener una idea completa de cuál es los principios fisiológicos que nos han llevado a generar esta teoría. Una de las primeras cosas que más nos impresionaron cuando empezamos a estudiar la articulación craneomandibular o temporomandibular en la ciencia actual y de acuerdo a los patrones actuales, fue encontrar articulaciones que mantenían sus estructuras internas, como por ejemplo en este caso, que si bien la paciente presentaba una deflexión postraumática de esta cabeza de mandíbula, las estructuras del disco articular y sus ligamentos estaban íntegras. Por el contrario, en esta articulación de aquí abajo, tenemos una pérdida de las estructuras y no reconocíamos un factor etiológico que nos podía llevar a esto. Es más, por más que intentáramos entender esto desde el punto de vista cruzal, era muy difícil entender la relación entre esto y los problemas que podían existir en la oclusión. Todo esto comenzó a aclararse para nosotros cuando surgió en el mundo científico actual lo que se llama el HLA, Human Leukocyte Antigens. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el mapa genético, este es el genoma que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. ¿Y dónde está ese genoma? Ese genoma está guardado en nuestro organismo y hace que haya familias que tengan tendencia a tener problemas articulares, otros que tengan problemas cardíacos, otros que tengan problemas tumorales. Si esa tendencia genética no la podemos evitar, viene con nuestros orígenes. ¿Está dónde? Está aquí, dentro de esto que es el glóbulo blanco, el cual tiene dentro de su estructura, valga la redundancia, cromosomas que tienen una serie de características donde está inscrito la evolución de este sistema, de este individuo, con respecto a las enfermedades. Dicho de otra forma, existe en muchas enfermedades una tendencia genética a sufrir la misma. El estudio de estas alteraciones ha llevado a encontrar y a dividir ese genoma en distintos sectores, en distintas regiones, y nosotros nos hemos dedicado a estudiar fundamentalmente el DR y el DQ de la región de la clase 2, en la cual lo que investigábamos era, a partir de pacientes que presentaban procesos degenerativos de articulación, su mapa genético. Ese mapa genético hace que una persona pueda presentar distintas enfermedades. Puede tener tendencia, por ejemplo, a tener una artritis reumatoide, por alteración del DR4, a la esclerosis múltiple por el DR2, podemos tener miastenia gravis por alteración del DR3, enfermedad celíaca por el DR7, espondilitis anquilosante por el B27, diabetes mellitus, aquí observen nuevamente se repite el DR4. ¿Por qué? Porque esta característica lo que nos va a dar es la tendencia a una enfermedad que va a ser desencadenada por un factor desencadenante. Dicho de otra forma, todos podemos tener un patrón genético de presentar una patología, pero si no entra el factor desencadenante, esa patología no va a surgir. Nosotros encontramos que en los problemas de la articulación craneomandibular o temporomandibular, el DR52 era el más común. ¿Esto cómo lo hicimos? Pacientes buscamos que ya teníamos con procesos degenerativos en las resonancias y observamos las características inmunes de esos pacientes. Este trabajo fue publicado en Estados Unidos como análisis del HLA en pacientes con procesos degenerativos de articulación temporomandibular. Notamos que en estos pacientes podíamos tener grandes pérdidas de tejido por un mapa genético determinado y la presencia o el ingreso en este paciente de un factor desencadenante de esta alteración. Estas imágenes, que no son muy buenas, es porque las he tomado directamente del trabajo para tener ustedes su referencia bibliográfica. Este es otro caso, por ejemplo. Este es un caso que me lo mandó el profesor Víctor Wegner de Asunción, consultándome qué factor
teratológico o qué patología podía dar este tipo de lesión. Esto es característico de un proceso autoinmune. En este caso fue una lesión de tiroiditis Hashimoto severa, en la cual se ve que ha surgido aquí un quiste subcondral que se ha roto y que a su vez este disco articular presenta estructuras pignóticas que son característicos de procesos degenerativos del disco articular por falta de hidratación. La falta de hidratación no es porque el paciente no tenga líquido en su interior, sino porque este disco no tiene la capacidad de retener el líquido dentro de él. Esta es otra toma del mismo paciente. Aquí vemos marcado el disco articular también. Fíjese el grado de lesión o de destrucción que presenta esta cabeza de mandíbula, en la cual nos es fácil entender que esto no lo solucionamos con un proceso de desgaste selectivo o una rehabilitación oral, porque este paciente lo que presenta es una imagen de una alteración sistémica expresada en la articulación temporomandibular. Este es otro corte del mismo paciente, más hacia el borde, ya se ve solamente en la faceta anterior, tal cual como la describió Lenius, pero que no presenta erosiones tan importantes como las anteriores. Esta era la distribución que encontramos nosotros en los pacientes, donde ustedes ven que hay alteraciones del DR1 hasta el DR53, porque existen muchos mapas genéticos que pueden tener alteraciones de tipo articular. Todos los que son DRB1, y después con sus siguientes clones, van a tener tendencia a presentar problemas de articulación en todas las articulaciones. Y también puede estar afectada la temporomandibular. Nosotros encontramos que el más común que daba lesiones en la articulación temporomandibular era este, es decir, el DR52, y como ustedes lo ven en este gráfico de barras, es el que está más cantidad de casos presentaban esa patología. Pero también existía esa patología en el DR14, en el DR11, en el DR53. ¿Qué es lo importante de esto? Es saber que pueden existir problemas en la articulación que son la representación intraarticular de una patología que es sistémica. Esto no es nuevo, hay muchísimos trabajos, desde los trabajos del 95, que hablan de la presencia de alteraciones del mapa genético asociado a las patologías de la articulación temporomandibular. Todos estos trabajos son los que fundamentaron nuestro trabajo y fue finalmente publicado, como ustedes lo ven acá abajo, en 2011 en la revista Cráneo. Esto nos permitió entender por qué algunos pacientes presentaban este grado de destrucción dentro de la articulación y otros mantenían las estructuras íntegras en forma relativa. Acá tienen ustedes, este es el mapa genético de esta paciente, en el cual lo que tenemos es una alteración del DR11 y además del HLA-B27 que está asociado a la espondilitis anquilosada. Quiere decir que esta presencia de un terreno favorable a las alteraciones articulares es lo que está desencadenando esta patología. Dicho de otra forma, por más que yo haga un ajuste oclusal, por más que yo mejore la oclusión, por más que haga una rehabilitación oral, esta articulación nunca va a regenerarse porque está siendo destruida por una alteración a nivel sistémico. Estos son mis datos y les digo una vez más que por favor busquen los videos anteriores y les van a permitir entender en qué contexto estamos hablando de esta patología. Muchas